esta mañana en el libro de Job, capítulo 8, por favor. Y hoy voy a iniciar esta serie que, si Dios nos da oportunidad, vamos a estar viendo a través de los domingos por la mañana. Esta serie lleva por nombre Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Amén. ¿Cuántas veces no le hemos dicho a una persona, todo va a estar bien? Muchas veces hemos escuchado de otros decirnos en algún momento de nuestra vida, todo va a estar bien. Pero ¿qué significa realmente esta frase? Job capítulo 8, versículo 7, dice la Escritura: y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Dice la Escritura: aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Vamos a ir a Dios en oración en esta mañana y vamos a rogar que su palabra toque nuestros corazones. Padre amado, en esta mañana me pongo en tus manos para poder compartir tu palabra. Ruego que me tomes como un instrumento útil en tus manos y que cada palabra que salga de mi boca sea necesaria para edificar a este cuerpo de creyentes. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí para escuchar tu palabra. Sé que también detrás de los dispositivos hay hermanos de esta congregación que nos están viendo. Ruego que tu palabra pueda llegar también a ellos con poder. Mi Dios, estamos necesitados de ti. Seguimos viviendo tiempos complicados, difíciles. La desesperanza muchas veces viene a nuestras vidas. Son tantas las aflicciones que nos abruman que no sabemos si esto en algún momento tendrá fin. Por tu gracia te conocemos y sabemos que en ti todo va a estar bien. Ayúdanos en esta mañana a ser atentos a tu palabra, que tu palabra nos infunda ese aliento para poder continuar. Gracias te doy en este momento, Señor, y me pongo en tus manos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Esta frase, hermanos, no es una expresión positiva. El positivismo es una filosofía, es decir, una forma de ver las cosas o las situaciones de una manera positiva u optimista. Esta expresión, todo va a estar bien, es más bien una expresión de fe y esperanza. En el positivismo, esta expresión tendría su base en la lógica y el razonamiento. Es decir, todo va a estar bien porque estoy seguro de mí, de lo que soy y de lo que poseo. Lo cual también es humanismo. Pues el humanismo enseña que nuestras fuerzas y capacidades podemos hacer y lograrlo todo. Cuidado de permitir que el humanismo nos invada. La verdad es que no hay nada que nosotros podamos hacer fuera de Dios. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 15, verso 5, separados de mí, nada podéis hacer. Es triste, pero en el humanismo, el hombre es quien se lleva los créditos, mientras el Señor es desacreditado. Recuerda esto: en el humanismo el hombre es exaltado y Dios es desacreditado. Dios nos guarde de robarle, de despojarle de los créditos que solo a Él le pertenecen. Ahora, esta expresión todo va a estar bien en relación con la vida cristiana, dije yo, es una expresión de fe y esperanza. La fe y la esperanza son virtudes que vienen de Dios, que nos hacen estar tranquilos y confiados, porque todo depende no de nosotros, sino de Dios. Amén. Así que, aún en tiempos difíciles, yo puedo estar tranquilo y confiado, porque mi porvenir
mi futuro está en las manos de Dios. Y no va a pasar nada que no esté dentro de los planes de Dios. La próxima semana vamos a hablar de un principio fundamental en el momento de la prueba, en el momento de la aflicción. Dios las permite. Y esto está basado en su soberanía. ¿Sabe por qué muchas personas se molestan en el tiempo de la prueba? Porque no han entendido que Dios es el dueño de sus vidas. Pero hay algo, dice el Salmo 28:7. Si gusta ir ahí a la Biblia, por favor. Este salmo maravilloso, el Salmo 28, verso 7. Dice la escritura ahí. ¿Está ahí? Dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Este mismo versículo en la versión Dios habla hoy dice: el Señor es mi poderoso protector. En él confié plenamente y él me ayudó. Mi corazón está alegre. Cantaré y daré gracias al Señor. ¿De quién viene nuestra ayuda en tiempos difíciles? Del Señor. Esta expresión, todo va a estar bien, es el deseo de un corazón quebrantado por el dolor. Un deseo basado en la fe en Dios, confiando en que las cosas que vendrán por delante o en un futuro serán mucho mejor que las actuales. Sé que muchos aquí y muchos de los que nos ven en casa han pasado por momentos muy dolorosos en los últimos días. Pero quiero decirle una cosa: aún a pesar de todo ese dolor que usted ha vivido, que usted ha sufrido, lo que viene por delante es mucho mejor. Amén. Si regresamos a Job 8, verso 7, recordamos estas palabras: tu postrer estado será mejor que el primero. Job había entendido eso, que su postrer estado iba a ser mejor que el primero. Ahora, ¿qué mejor ejemplo en la vida que el de Job para hablar respecto a que Dios cambia las cosas y las circunstancias siempre en favor nuestro? No importa cuántas contrariedades enfrentemos, al final Dios va a cambiar todo en nuestro favor. Amén. En este texto habla uno de los tres amigos más cercanos de Job. Aquí en el capítulo 8, si usted nota en el subtítulo, dice: Bildad proclama la justicia de Dios. Aquí está hablando uno de tres amigos de Job, llamado Bildad. La palabra Bildad significa hijo de discordia. Bildad juzga de manera equivocada a Job. Es decir, en este discurso, Bildad le está diciendo a Job que lo que le ha venido, que lo que le ha acontecido, y si conocemos el contexto de la historia, todos nosotros sabemos qué pasó con Job. Sabemos qué circunstancias atravesó Job. Pero ahora Bildad lo está responsabilizando de todo esto. Y Bildad le está diciendo a Job: todo lo que te ha venido, todo el dolor que ha venido a tu vida, todo el quebranto que ha pasado en tu vida, es a causa de tu mal proceder delante de Dios. Prácticamente le está diciendo: todo lo que te ha venido es por tu pecado. Es porque tú estás mal delante de Dios. Sin embargo, en lo profundo Job sabía que no era así. Job sabía que Dios tenía un plan perfecto con todo lo que le había venido. Mire, quiero que vaya al capítulo 23 de Job y que leamos desde el versículo 10. ¿Qué clase de amigo es este Bildad? Que lejos de venir con palabras de consuelo, de ayuda, de restauración, viene y lo acusa y le dice: todo lo que te está viniendo es por tu mal proceder delante de Dios, es porque tus hijos no hicieron bien las cosas. Esto es el castigo de Dios sobre tu vida. Pero Job dice: no es así. Yo sé que Dios tiene un plan en mi vida a través de todo esto malo que me ha ocurrido. Mire lo que dice el verso 10: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Gloria a Dios. Amén. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. A propósito, muy importante decirlo, el peor error que puede cometer un creyente en el tiempo de la prueba es apartarse de Dios.
Pero dice aquí, mis pies, verso 11, han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Miren lo que dice el verso 13. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Verso 14. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él. Job sabía que al final de todo ese camino de aflicción y de dolor, el Señor tenía un propósito perfecto para él, y que él terminaría como el oro, brillante, refulgente. Sin embargo, hay algo muy cierto en todo lo que le dijo Bildad a Job. Y esta frase de tu postrer estado será mejor que el primero, es algo que valdría la pena rescatar de todo este discurso de Bildad. Para mí eso es lo mejor que pudo haberle dicho a Job. Después de todo ese diálogo de recriminación y de juicio, lo mejor que pudo haberle dicho Bildad a Job en ese momento es: tu postrer estado será mejor que el primero. Y eso era algo que Job estaba plenamente convencido desde que tuvo comienzo su aflicción, porque en el corazón de Job había fe y él confiaba plenamente en Dios. Ahora, quiero que visualice esto. Mientras Job contemplaba la muerte de sus hijos y la pérdida de sus posesiones, algo dentro de su corazón le decía: todo va a estar bien. ¿En qué basaba Job el deseo de su corazón? Que en ese momento estaba hecho pedazos. Imagínese usted a Job viendo o escuchando a sus sirvientes venir y decirle: tus hijos están muriendo. Y posteriormente decirle: todo lo que poseías lo has perdido. Y mientras él contempla con tristeza y dolor estas noticias, algo dentro de él lo sostenía fuertemente y le decía: todo va a estar bien. ¿Saben por qué Job pudo mantenerse de pie a pesar de esa gran aflicción? Porque la fe de Job estaba en el Dios que da y en el Dios que quita. Pero hay algo, hermanos. Para que las cosas puedan estar bien, primero tienen que estar mal. ¿No es así? Para que las cosas puedan estar bien, primero tienen que estar mal. Solo así el postrer estado puede llegar a ser mejor que el primero. El comienzo para muchos es pequeño e insignificante. A veces nuestros comienzos suelen ser dolorosos, tristes, llenos de quebranto, de pobreza, rechazo, marginación, de pérdida, tragedia, abandono. Así es como muchos inician su crecimiento en la vida cristiana. Y esta es la primera parte de esta serie que quiero que observemos. Antes de que todo esté bien, todo va a estar mal. Y ese será el comienzo para muchos de nosotros. ¿El comienzo para qué, pastor? Para poder ir al crecimiento y la madurez. El comienzo para poder experimentar un cambio y una transformación real y genuina en nuestras vidas, queridos hermanos. Sin dolor no hay transformación. Sin dolor no hay cambio. El comienzo de Job estuvo lleno de tragedias y de quebranto. Y si no me cree, quiero que vaya al capítulo 1, por favor. Vamos a ver cómo fue el principio de Job. Cómo fue el comienzo de Job. Por lo menos lo que la Biblia nos relata. Vamos a ver cómo fue este inicio. Miren lo que dice el verso 13 al verso 22 del capítulo 1. ¿Está ahí? Amén. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia.
Aún estaba hablando cuando vino otro y le dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones, se arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía no acababa el sufrimiento de Job cuando viene una segunda ola de quebrantos. Mire, quiero que vaya al capítulo 2 ahora, versos 7 al 9. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. En muchas historias que he leído, y yo creo que le ha pasado lo mismo a usted, el comienzo siempre ha sido bueno, en la gran mayoría de las historias. Con el tiempo, estas historias comienzan a desarrollarse en trama, en suspenso, en tragedia. Claro, después viene el final feliz, ¿verdad? De muchas de las historias que hemos leído. Pero en la historia de Job, el comienzo de lo que la Biblia nos relata fue malo. Aunque vale la pena decirle que el final de la historia de Job fue maravilloso. Porque Dios siempre cambia todo lo malo en bueno para nosotros. Así que también podría ser ese el final de nuestra historia si decidimos confiar plenamente en Dios. Ahora, el camino a experimentar la bendición plena de Dios muchas veces será el quebranto. Voy a repetir eso: el camino para experimentar la plena bendición de Dios muchas veces será el quebranto. Hay quienes desean la bendición sin tener que pasar por el quebranto, y esto no es posible. Va a ser necesario tener que atravesar por un periodo de aflicciones para poder experimentar después la bendición de Dios. Quiero que vaya por favor a Hebreos capítulo 11, porque quiero que veamos que ahí, en este capítulo, se nos habla de los héroes de la fe. Se nos habla de los más grandes hombres y mujeres de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El testimonio de estos hombres y mujeres ilustres, que son de ejemplo y testimonio para nosotros. Pero quiero que veamos qué fue lo que pasó con estos grandes héroes de la fe. Dice la Escritura, ahí en el verso 32 al 40, de la siguiente manera: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cavernas y por las cuevas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Hay dos cosas que quiero que veamos de estos textos que acabamos de leer. Del verso 32 al verso 34 es lo que muchos creyentes desean tener. Todos aquí quisiéramos de alguna manera conquistar reinos, hacer justicia, alcanzar promesas, tapar bocas de leones, apagar fuegos impetuosos, evitar filo de espada, sacar fuerzas de debilidad. Es decir, muchos de nosotros quisiéramos lograr todas las grandes cosas que nos hemos propuesto hacer.
Muchos de nosotros quisiéramos la parte más importante, que es la bendición de Dios. Pero quiero que vea que del 35 al 38 hubo un precio que estas personas pagaron para poder ver el poder de Dios fluir en sus vidas, para poder ver la bendición de Dios caer sobre sí. Quiero que vean que muchos de ellos pagaron un muy alto precio. Del verso 35 al verso 38 se nos da una lista de aflicciones, de quebrantos y de padecimientos. Muchos desean obtener la mejor parte de Dios sin tener que atravesar por el precio, que es la prueba o la aflicción. Ahora, el dolor y el quebranto son necesarios en nuestras vidas. Serán medios que Dios usará para perfeccionarnos, porque quiero que vean lo que dice el versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Gloria al Señor. ¿Podemos lograr lo que ellos lograron? Sí. ¿Podemos tener lo que ellos obtuvieron? Sí. Pero ¿estamos dispuestos a pagar el mismo precio que ellos pagaron? ¿Estamos dispuestos a sufrir y a padecer las aflicciones que Dios tiene reservadas para que a través de ellas podamos nosotros experimentar su bendición? Es una gran pregunta. Sería interesante saber la respuesta de cada uno de nosotros. Entendamos que para poder ser consolados y bendecidos por Dios, primero será necesario tener que beber de la copa amarga del quebranto. El Hijo de Dios fue glorificado y exaltado hasta lo sumo. Dice Colosenses que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Pero cuándo fue esto? Después de haber bebido la copa amarga del sufrimiento. ¿Por qué hoy en día muchos creyentes desean obtener la bendición sin tener que pasar por el quebranto? Si el mismo Hijo de Dios experimentó la copa amarga del dolor para después poder ser glorificado por el Padre. De la misma manera, todo va a estar bien una vez usted pase por el quebranto y la aflicción. Ahora, quiero que veamos que a través de algunos testimonios de la Biblia, todos los que en su momento experimentaron lo mejor de Dios, primero fueron bautizados y sumergidos en grandes penas y quebrantos. Podemos recordar a Agar, fue despedida al desierto sin provisión. Pasó por el quebranto, pasó por la aflicción, pero después el Señor la bendijo a ella y a su hijo. Después vemos a José, que fue vendido por sus hermanos y fue hecho esclavo en una tierra ajena. ¿Fue quebrantado? Pero después fue bendecido por el Señor. Vemos a Jefté, uno de los jueces de Israel, vivió en rechazo y abandono, no solo por su madre, también por su padre y sus hermanos. Sin embargo, el Señor después lo levanta y le hace juez en Israel. Vemos la historia de Mefiboset, vivió lisiado y en pobreza. ¿Fue quebrantado? Pero después vino la bendición de Dios sobre él. El rey le mandó a llamar y le convidó para sentarse a su mesa. Vemos a Jabes en el libro de Primera de Crónicas. Su nombre significa dolor u aflicción. Con el tiempo, el Señor lo engrandece y le bendice de una manera abundante. Vemos a un hombre llamado Daniel, que de edad aproximada de 14, 16 años quedó huérfano, fue castrado y vivió en cautiverio. Pero vemos la manera tan especial en la cual el Señor lo engrandece. Quiero que entienda, hermano, que antes de que las cosas puedan estar bien, primero tienen que estar mal. Tal vez en esta mañana todo está mal en su vida. Hay problemas, hay aflicciones, hay enfermedad, hay necesidad. Todo está mal. Tal vez ha enfrentado la pérdida de un ser querido. Quiero decirle, antes de poder experimentar la bendición de Dios, antes de poder decir todo está bien, primero tenemos que pasar por el quebranto. Quiero terminar en esta mañana retomando tres cosas importantes
de la historia de Job. Lo primero que quiero decirle para terminar es que Satanás espera que en su quebranto usted desista de su fe en Dios. Vemos ahí en Job capítulo 1, versos 6 al 11. Es la primera vez en que Satanás viene delante de Dios para pedir la vida de Job. Después vemos en el capítulo 2, versos 3 al 6, por segunda vez, Satanás viene y le dice al Señor, prácticamente Job te está sirviendo porque él está bien. Satanás vino en un par de ocasiones y le dijo a Dios, Job confía en ti porque no has permitido que nada adverso le acontezca. Su fe está puesta en ti por lo que le has dado y tiene. Pero una vez que tú toques su vida, entonces tú vas a conocer si realmente él cree y confía en ti. Satanás vino al Señor para pedir la vida de Job con toda la intención de que Job desistiera de su fe y de su confianza en el Señor. Las aflicciones y quebrantos ponen a prueba nuestra fe en Dios. Nuestros corazones revelan lo que hay en ellos solo en el tiempo de la prueba. La prueba es un periodo de tiempo en el cual el Señor está examinando lo que hay en nuestros corazones. Satanás creyó que la fe de Job estaba puesta en Dios solo por lo que recibía de su parte, lo cual no fue así. La fe de Job no tenía intereses ni condiciones, era inquebrantable. Job nunca desistió, aun cuando su esposa se lo pidió. La esposa de Job le dijo, aún así retienes tu integridad, no ves todo lo que te ha pasado, aún así sigues confiando en el Señor, aún así sigues asistiendo a la iglesia, aún así sigues sirviendo al Señor, que no ves la tragedia, que no ves el quebranto, que no ves el dolor, aún así continúas. Job dijo, como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuosas hablar, eres necia. ¿Qué recibiremos de Dios el bien y el mal no? Dice la Escritura, Job no atribuyó despropósito alguno al Señor, porque su fe estaba puesta en el Señor. Lo primero que quiero que entienda, Satanás espera que en su quebranto y en su dolor usted desista de su fe en Dios. Pero hay algo más. No todos los quebrantos que nos ocurren en la vida son el resultado de nuestro mal proceder delante de Dios. En el capítulo 8 de Job, Bildad habla de la justicia de Dios. Recuerde que le dije que Bildad le estaba diciendo a Job, todo lo que te ha venido es porque no andas bien con Dios. Es porque eres un mal hijo. Es porque tus hijos nunca temieron al Señor. Pero no todos los quebrantos que Dios permite en nuestras vidas son el resultado de su reprensión. Solo Job sabía la verdad. Así como cada creyente sabe y conoce la razón del por qué se encuentra atravesando por momentos adversos. Ni el pastor, ni los hermanos, ni la gente a nuestro alrededor saben por qué estamos atravesando por quebrantos y por situaciones difíciles. Solo Dios y nosotros sabemos el por qué nos ha venido ese dolor, ese quebranto a nuestras vidas. Pero el Espíritu Santo es el único que puede mostrarnos o revelarnos el por qué y el para qué de nuestra aflicción. Usted que en esta mañana está afligido, está pasando por un momento difícil, usted dice, Señor, ¿por qué? ¿O para qué? Permita que el Espíritu Santo le revele y le muestre cuál es el propósito de todo eso que le ha venido a usted. Una de las funciones del Espíritu Santo, es guiarnos a toda verdad. Es revelarnos a la persona de Dios, sus planes y sus propósitos. Pidámosle a Dios discernimiento, hermanos. Estamos atravesando por momentos complicados. Digámosle al Señor, al Espíritu Santo, dame discernimiento para poder ver qué es lo que quieres mostrarme, qué es lo que quieres hacer en mí,
cuál es el propósito de todo esto que me ha venido. Y lo tercero, para terminar esta mañana, hermanos, no escuches a los Bildad. No escuches a los Bildad. Hay quienes asumen el papel de jueces. Algunos otros asumen el papel de abogados e intentan defender a Dios con sus argumentos. Pero no escuches a aquellos que te condenan o te acusan injustamente. Deja de oír a aquellos que como humildad aparentan ser espirituales y temerosos de Dios, pero lo único que hacen es desalentarte, es desanimarte. Escucha al Espíritu Santo que te dice: todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque Él es el consolador. Él es el paracleto, el que va conmigo. Él es mi fiel ayudador. Si el Espíritu Santo está conmigo, seré consolado. Porque yo creo que en esta mañana todo va a estar bien. Aunque hemos sido profundamente afligidos, quebrantados, sé que todo va a estar bien. Pero para que todo esté bien, primero todo tiene que estar mal. Pero sé que todo va a estar bien, no por mí, no por lo que soy, no por lo que poseo. Sé que todo va a estar bien, porque el Espíritu Santo está conmigo. Y Él nos da la fuerza para seguir, a pesar de todo el dolor que enfrentamos. Vamos a ir a Dios en oración.